Saludos, bienvenidos a Swing Completo, desde el templo del béisbol japonés, el Tokyo Dome. Aquí no se jugó béisbol en los Juegos Olímpicos, pero aquí se han celebrado importantísimos eventos del béisbol mundial. Y por supuesto, aquí también ha jugado Cuba en los clásicos. Aquí, en esta emblemática instalación, vamos a conversar hoy sobre el béisbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bien acompañado, les muestro ahora quién está conmigo en el espacio hoy. Sí, efectivamente, bien, y por supuesto les saludo a todos los que están con nosotros en Swing Completo. Estábamos en Tokio, tierra de béisbol, y no podía faltar la visita al Tokyo Dome, sentir de cerca el ambiente beisbolero. De los Juegos Olímpicos, de lo que estuvo pasando en estos Juegos Olímpicos relacionados con el béisbol, con el softball y el futuro. ¿Qué va a pasar en citas estivales con estos deportes? Estaremos hablando hoy en nuestro espacio. Bueno, pues conversemos entonces sobre los Juegos Olímpicos. Japón no defraudó, pero también hay que decir que ellos sí priorizaron este evento. Japón fue el mejor equipo, la mejor conformación la tenía Japón. Exactamente, bien, sin lugar a dudas pusieron los Juegos Olímpicos como prioridad. Trajeron acá una selección de primer nivel con lo mejor de su liga profesional y hay que decir que tuvieron resistencia, es decir, no fue un torneo fácil para Japón. Equipos que llegaron aquí, sabemos, no con el aval en cuanto a figuras del equipo japonés, pero sí con jugadores con una mezcla de experiencia, juventud, jugadores con recorrido en ligas profesionales y sobre todo, bueno, Estados Unidos, que le dio dos grandes partidos a Japón. Dominicana, que estuvo a punto de ganarle el primer encuentro, comenzando los Juegos Olímpicos. Japón tuvo que ganarle en el 9º capítulo y al final Dominicana demostró por lo que había venido, una medalla para la República Dominicana en estos Juegos Olímpicos. Es que ganaron realmente con varios juegos muy cerrados. Tampoco fue fácil, digamos, para Japón. Pero una de las cosas que me llamó la atención y que creo que vale la pena destacar es que este equipo japonés tenía dentro de ese dugout figuras muy establecidas, figuras muy jóvenes, pero todos con un nivel de responsabilidad que me llamó mucho la atención. El hecho de que, por ejemplo, el manager Inaba decide utilizar en el picheo figuras que prácticamente estaban debutando con el equipo y el resto tú los veías dando ánimos en el dugout, es decir, despidiendo el lanzador, aplaudiendo en el dugout, lo que te da la medida de que aquí el béisbol va más allá de lo individual, porque hasta las figuras establecidas son capaces de ceder si el manager determina lo contrario, y lo digo porque nosotros en eso tenemos bastante polémica. Yo creo que ha sido la clave, es algo que es una constante en los equipos japoneses en los eventos internacionales, no solo en unos Juegos Olímpicos. Así ha sido, yo creo que de que Japón haya logrado 2 títulos en clásicos mundiales, también parte de esto. Si vamos a las selecciones en clásicos mundiales, hay selecciones mejores que Japón, es decir, tuviera la nómina de República Dominicana, de Venezuela, cuando ves la cantidad de jugadores que tienen en grandes ligas, de Estados Unidos, lógicamente, y es Japón el equipo que tiene 2 clásicos mundiales en su haber. Es decir, y parte de esto, de cómo se mentalizan, cómo se enfocan en el evento y cómo juegan en colectivo. Lo importante es el resultado colectivo y para ellos estos Juegos Olímpicos sin dudas hubiese sido frustrante no obtener el oro. Se ha hablado mucho del sistema que se empleó, que realmente es bastante loco, pero si te pones a analizarlo con calma, no es injusto. No, lo hace más competitivo además. Porque fíjate que todos tuvieron oportunidades a pesar de caer en algunas ocasiones y ya cuando en las postrimerías todavía usted está con un revés, cuando usted pierde una semifinal en cualquier lugar ya no va por el oro. Bueno, aquí usted perdía la semifinal y todavía tenía otra oportunidad para seguir peleando. Es que tú comenzabas con 3 derrotas consecutivas en el torneo, con 3 derrotas en un torneo de 6 equipos y tenías posibilidad de llegar a discutir el título. Incluso así fueron ponderando la competitividad. Yo creo que esto es algo importante para el béisbol en los Juegos Olímpicos, hacer este tipo de reajustes, de variantes. ¿Para qué? Para buscar la competitividad, la espectacularidad, ya que hay otras cosas que atentan contra el espectáculo del béisbol, como es el tiempo que vimos que no se solucionó en estos juegos. Fueron juegos de mucha duración. No, el tema del tiempo siguió golpeando y eso va a traer problemas al béisbol, porque se aplicaron el cronómetro para los pitchers, se trató de dinamizarlo, pero no se logró y no fue un evento tan ofensivo, es decir, tampoco había tanto descontrol. Tiene que ver con que sigue el dinamismo del béisbol siendo muy lento. Y yo creo que aquí los árbitros no fueron muy exigentes en este aspecto. Me dio la impresión, por momentos, que quizás por la misma presión de que hubo muchos juegos cerrados, pero en este momento una de las críticas más grandes que están recibiendo es precisamente la demora
en los partidos de estos Juegos Olímpicos. Y bueno, ya se sabe que el próximo no habrá. Exactamente, no estará el béisbol en París 1924, pero bueno, mucha esperanza en que sí pueda estar, por supuesto, en Los Ángeles en 1928, porque bueno, Estados Unidos potencia el béisbol mundial y debe, imagino, incluir el béisbol en los Juegos Olímpicos. Es decir, la duración de los Juegos y el hecho, por supuesto, de que sigan faltando las principales figuras del béisbol, que sabemos que va a ser muy difícil, es decir, que los jugadores de Grandes Ligas vayan a los Juegos Olímpicos va a ser difícil, pero a lo mejor de aquí al 2028 puede haber algún cambio, es decir, un poco más de comunicación en el tema de la WSC con Major League Baseball, y a lo mejor de alguna manera se llegue a un acuerdo para poder incluir algún tipo de figuras de más nivel en estos Juegos Olímpicos, porque el equipo de Japón estaba muy fuerte, pero el resto de los equipos sí tenía quizás carencia de esas figuras top del béisbol mundial. ¿Sabes? Una de las cosas que me llamó la atención, se tocó bastante la pelota. Se tocó la pelota incluso frente a lanzadores no tan conocidos. Y lo hizo no solo Japón, eso se conoce como el béisbol asiático. No, lo hizo Estados Unidos, lo hizo República Dominicana y lo vienen haciendo desde que están en el preolímpico. No, yo recuerdo, estábamos narrando un juego, estaba ganando Israel 6-0 en el sexto capítulo, con 2 hombres en circulación, 6-0 a un pichón mexicano que no estaba dominando. Y el manager de Israel tocó la pelota para buscar 2 carreras más, con el juego 6-0. Es decir, si eso se hace en el béisbol cubano, lógicamente nosotros como especialistas decimos, pero bueno, ¿por qué? Y evidentemente, vean, fue algo de lo que también estuvo ocurriendo acá por la mayoría de los equipos, como tú dices. Ahora, ya resumiendo, digamos, la actuación de los equipos de nuestra área, al ser 6 equipos era muy difícil, pero para mí México se quedó por debajo. Creo que, por ejemplo, el Titán González se quedó muy lejos de lo que pudo pensarse. Y de todas maneras insistieron en darle responsabilidad en el line-up, que también es otro aspecto que a veces aquí se critica, pero fíjense que las grandes figuras están en los equipos y si son convocados es para tener responsabilidad, no para estar en el banco. Es así como funciona. Exactamente, el Titán se mantuvo en su posición, Meneses también estuvo en el tercer turno, y México, es que es complicado, cuando tú miras los 6 equipos era difícil, no sabíamos, Japón, Estados Unidos quizás un escalón por arriba, ya después buscar un puesto en el tercero y el cuarto, estaba Israel, estaba Corea, es decir, quizás se pudo esperar un poco más de México, pero yo creo que la medalla estaba bien cara para el equipo mexicano. Muy por debajo, porque Corea es de los grandes, Corea le dio un gran juego a Japón, por eso decía que Japón ganó, pero tampoco es que fue una diferencia enorme. Yo sí creo que, yo creo que Corea sí podía haber luchado una medalla en estos Juegos Olímpicos. Yo creo que el pronóstico, estoy convencido de ellos, era buscar una medalla. Recuerden que Corea además es uno de los países que tiene título olímpico, y aquí llegamos, Cuba se mantiene como el único país que tiene más de un título olímpico, porque al ganar a Japón, los otros 3 títulos están repartidos entre Estados Unidos, entre Corea y Japón. Es decir, Cuba sigue siendo el único equipo con más de un título en Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, hablaremos sobre lo que se aplicó aquí. Había cámaras, bueno, se lo decimos cuando regresemos. Vamos a una pausa para que sigan conociendo el Tokyo Dome. Bueno, les ligamos, además de imágenes del Tokyo Dome, algunos de los highlights de los buenos juegos que hemos tenido dentro del béisbol de estos Juegos Olímpicos. Les decía que una de las cosas de verdad curiosas que ha tenido es que han logrado en el mismo estadio jugar softball y béisbol con solamente un día de intermedio. Eso creo que Japón nada más. Exactamente, aplicaron la tecnología para poder lograr esto, lo hicieron todo en el mismo estadio, corrían la cerca, subieron la lomita, en fin, era algo que también que se podía esperar. Estamos en un viaje al futuro, aquí en Tokio, y pusieron toda esa tecnología que han logrado un desarrollo enorme durante tantos años en función del espectáculo del béisbol. Ahora, los japoneses han sido muy cuidadosos con el tema de cómo está viviendo el mundo. La situación mundial es muy tensa con el tema de la COVID, y fíjense que tanto inauguración como clausura transitaron por cauces muy tranquilos. Fueron muy cautelosos, muy cuidadosos, y aunque mostraron en algunos momentos su tremendo poderío tecnológico, lo cierto es que fueron unos juegos que se marcaron por bastante tranquilidad y no tan espectaculares, digamos, desde este punto de vista. Exacto, se podía pensar, bueno, van a ser unos juegos fastuosos desde el punto de vista tecnológico. La tecnología, como decía, estuvo presente y ayudó enormemente en todos los sentidos. Deportistas, entrenadores, teniendo plena conciencia de cómo está viviendo el mundo, y al final yo creo que el balance es totalmente positivo del desarrollo de los juegos acá
en Tokio por parte de esta magnífica sede. Y además, si se habla de Japón, se está hablando de un lugar que se respira el béisbol con mucha pasión. Y no tenían el título olímpico y por lo tanto, ese era un detalle con el que trabajaron muy duro. Pero además, la vida los premió. Ganaron el softball también. El juego es muy cerrado porque si algo creo que ha ayudado a la pelota aquí es que no se fue de un solo lado, la convocatoria fue mejor. Este año los equipos tuvieron mejor composición. Y cuando hablamos de Japón, hablamos de una nación que ha tenido excelentes resultados a nivel mundial, pero le faltaba este título y a la vez que organizaron los Juegos Olímpicos, una de las cosas más importantes era ganar aquí. La vida los premió, creo que es muy merecido. Ganaron el softball, ganaron el béisbol y no se engañen, hay muchos que nos han escrito, no son muy pocos equipos, el béisbol no va a subir más de 6 equipos, no lo creo. A partir de ahora, cuando haya béisbol, que no será siempre, serán 6 equipos y cuidado en algún momento no sean menos. Exactamente, sin lugar a dudas, es lo que decía bien, serán 6 equipos, va a ser muy difícil la presencia de cualquier nación en los Juegos Olímpicos. Además, aquí tuvimos la suerte de que la nación sede era una potencia del béisbol, que debe ser así, es decir, cuando esté en los Juegos Olímpicos el béisbol es porque la sede debe ser una potencia del béisbol. Los equipos tuvieron calidad realmente y fue un buen torneo. Y ya tú decías, es como decir, si Japón no ganaba el judo o no ganaba el béisbol, es difícil para asimilarlo para el japonés porque lo vive muy en la sangre, es un orgullo para ellos esas medallas de oro en estos deportes. Está tomando fuerza el Baseball 5 y yo creo que ese va a ser uno de los deportes que va a llamar mucho la atención porque es muy fácil de jugar. Ya en Europa están desarrollando equipos, naciones que nunca nadie pensó que iban a jugar pelota y me parece que el Baseball 5 va a ganar mucho más espacio en la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. De todas maneras, el béisbol seguirá siendo en los países que lo han practicado siempre, pues uno de los deportes que se vive con más pasión. Pero no creo que esté ganada la batalla. Hay quien piensa ya el béisbol regresó. No, el béisbol regresó aquí, regresará en Los Ángeles, pero sigue en veremos. Y eso es importante que no se pierda de vista. La convocatoria tiene que seguir mejorando. Este año fue mejor, se convocaron muchos mejores peloteros, fue mejor en realidad el evento, pero queda bastante por hacer. Yo creo que hay un halo de esperanza con ya la sede a Melbourne en el 2032, porque Australia es una nación con historia en el béisbol. Incluso fueron subcampeones olímpicos en Atenas en el 2004 cuando cayeron ante Cuba en la final y de alguna manera esto puede hacer pensar que en estos juegos también va a estar el béisbol, pero es lo que decía bien, no se puede uno pensar de que ya todo está resuelto y que va a estar el béisbol en Juegos Olímpicos eternamente. Hay que seguir trabajando, tiene que seguir poniendo su empeño en la Confederación Mundial de Béisbol y Softball con este objetivo. Bueno, junto con nosotros está el viento de visita aquí en el Tokyo Dome, así que cualquier inconveniente ofrecemos desde ahora nuestras disculpas. Gracias, nos vamos. ¿Quién lo iba a decir? Un swing completo desde el Tokyo Dome. Así es, tuvimos la oportunidad de vivir de cerca, de estar acá en este templo sagrado del béisbol en Tokio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La próxima semana estaremos de vuelta para conversar de qué otro deporte mejor que nuestro deporte nacional, el béisbol.